Bienvenidos a IPN News. El día de hoy vamos a hablar de lo que fue la medicina en el Renacimiento. Es importante y cabe destacar que el Renacimiento tuvo esa transición de llamarse Renacimiento, de la Edad Media a Renacimiento, porque pues hubo el descubrimiento del Nuevo Mundo, la iglesia se separó de lo que fue el Estado, existiendo iglesia y Estado, y lo que fue la creación de la imprenta. También hablaremos con nuestros expertos acerca de lo que fue la revolución anatómica, la revolución quirúrgica, la revolución clínica, revolución fisiológica, lo que fue la microscopía, un personaje que puede ser polémico, puede ser beneficioso para lo que fue la historia de la medicina, que es Paracelsus, el cual también nos hablarán posteriormente, y hablaremos también un poquito de lo que es la teoría del contagio. Entonces nos dirigiremos con la doctora Montserrat Rosas. Adelante, doctora. Hola Alfredo, muy buenos días y muchísimas gracias. Yo soy la doctora Montserrat Rosas y les voy a hablar un poco sobre la revolución anatómica y la revolución quirúrgica que surgió durante el Renacimiento. Durante la revolución anatómica surgieron diversos acontecimientos importantes para la medicina, ya que como tal fueron reconocidas las disecciones anatómicas, pero necesitaban de un permiso y era concedido por las autoridades eclesiásticas. De igual forma, la publicación de grandes textos como Bartolomeo Eustaquio, en el cual ilustró los ciclos pulmonares, o el de Mondino de Lucy, en el que hacía referencia a las disecciones que eran realizadas por él, pero era muy difícil de entenderlo, ya que como tal no contenían ilustraciones, sino era puro texto. Sin embargo, Andrés de Vesalio, un médico belga que inició sus estudios en la Universidad de París, revolucionó por completo la anatomía al publicar una serie de textos, como por ejemplo el de Tabulae Anatomicae Sex y el de Human Corporis Fabrica, en el cual aquí describía a los diferentes sistemas que conforman al cuerpo humano, como el sistema esquelético, al nervioso, al muscular o al vascular, e incluso órganos viscerales o a los órganos genitales. Cabe destacar que este libro no era exclusivamente para los médicos, sino que también era para los pintores o los artistas, ya que sus ilustraciones eran muy fáciles de entender. Tuvo un gran papel lo que fue la cirugía y la historia de la ciencia, ya que antiguamente se creía que lo que estaba escrito era lo más importante, y no, como saben, en el método científico, la base del método científico es la experimentación y la observación. Por lo tanto, aquí fue cuando ya empezó a evolucionar y a creerse que la observación también era muy importante que lo que estaba escrito. De igual forma, grandes artistas como Leonardo da Vinci revolucionó por completo la anatomía por sus representaciones del cuerpo humano al realizar disecciones y plasmarlas en los libros, en el cual aquí se reflejaba la transición entre un artista y un científico. ¿Por qué? Porque el artista lo que busca es representar y mejorar sus trabajos de anatomía, por ejemplo, y los científicos buscaban entender mejor la estructura y el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, otros textos muy importantes y reconocidos durante el Renacimiento fue de René Anatomicae, que fue postulado por Colombo, en el cual demuestra la circulación pulmonar, o el de Fabricio, en el cual describe el desarrollo embrionario. De igual forma, él defendió la ideología de que el mejor cirujano no era el que realizaba más operaciones o más técnicas quirúrgicas, sino que era el que realizaba menos, el que cortaba menos y lo hacía con un mayor cuidado, con mayor detalle, ya que en ese entonces existió una gran diferencia entre el cirujano y el anatomista, por lo que la cirugía tuvo un mayor auge durante la revolución quirúrgica y evolucionó la forma en cómo iban a ayudar a los enfermos, ya que tenían a tres médicos, ¿no? El que era educado en una universidad, el cirujano barbero, que era educado por un cirujano con mayor experiencia, o el charlatán, que se dedicaba a vender a los ungüentos, o vender sus ungüentos, ¿no? Sus pócimas. La revolución quirúrgica crearon unos cirujanos, fundaron lo que fue la hermandad de San Cosme, con el propósito de evitar la práctica quirúrgica por los barberos, ya que ellos debían de limitarse solamente a tratar las heridas menores o a las úlceras.
y solo se puede ejercer la cirugía si tenían que pasar por la escuela de medicina o tomar algún curso de anatomía. Entonces, como tal, los barberos no podían realizarla a menos que no estudiaran algo de anatomía o de cirugía. Y muchísimas gracias, Alfredo, por darme este espacio en tu foro. Muchas gracias, doctora. Posteriormente nos enlazaremos con el doctor especialista en el área de lo que fue la medicina en la antigüedad, el doctor Enríquez Denis. Adelante, doctor Enríquez. Muchas gracias, Alfredo. Hoy vamos a hablar de un personaje relevante e innovador para la medicina. Sí, aquel que basa su doctrina en 4 pilares importantes. Eso ha cambiado la medicina. Esos 4 pilares se basan en la filosofía, la astronomía, la alquimia y la virtud como capacidad curativa de los médicos. Sí, ya sabes de quién estamos hablando, del gran Paracelso, aquel personaje que ha estado en boca de muchos, por algunos queridos y por algunos odiado. Siempre ha estado cuestionado. Él ha sido un médico que basa sus conocimientos con la alquimia para la liberación de las fuerzas curativas de sustancias naturales. Él dice que la preparación alquimista de los medicamentos tiene por objeto eliminar la escoria de la medicina. Va por en contra de la antigua teoría humoral. Es por eso que pone en descontento a muchos. Y su ego, porque su padre ha sido su mentor, pero desde que inició su carrera ha hecho que él se crea superior a muchos. Es por eso que ha sido muy odiado. Pero no podemos negar que ha sido un personaje relevante e innovador para los cambios que ha sufrido la medicina hasta ahora, desde que fue nombrado en 1527 el profesor de medicina en contra de la voluntad de muchos. Después de esto, él ha ido creciendo como persona y ha aportado grandes beneficios dentro de la medicina. Otro avance o suceso relevante dentro de la medicina ha sido también la revolución fisiológica, en el cual destacan nombres como el de Santoro Santorio, Fabricio y Galileo. Santoro Santorio con su modelo del pulsilogium, Galileo con la invención del termómetro, el cual fue perfeccionado más tarde por el mismo Santorio, y el cual Santorio también tuvo sus aportaciones con la transpiración insensible, el cual consistía en un experimento donde pesaba sus alimentos y después las excreciones. Un impacto importante dentro de esta revolución ha sido la circulación de la sangre descubierta por William Harvey, el cual inició con él el gran impacto de la revolución fisiológica. Esto fue lo que hizo estallar dicha revolución, la revolución fisiológica. Volvemos al estudio. Muchas gracias, doctor Enríquez. Ahora nos enlazaremos con la doctora Dana Paola, que nos explicará un poquito acerca de lo que fue la teoría del contagio. Adelante, doctora Dana. Buenas noches, estamos en su sección favorita, en su noticiario favorito de notas interesantes. Son las 7:14 y bueno, para no hacerles más largo esto, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y relevante que estoy segura que todos ustedes pueden compartir con sus compañeros, con sus amigos, con sus familias en casita. Y es un tema importante, es un tema lleno de conceptos que estoy segura que todos ustedes por allá en casa tienen en mente y saben de qué hablamos, a qué nos referimos e incluso de qué se tratan. Pero nunca nos hemos preguntado cómo, por qué, cuándo y qué son estos conceptos de los que hablamos. Hablamos de conceptos y de una teoría muy importante que hoy en día sigue marcándonos y sigue pasando en nuestros días, en nuestras vidas. Hablamos de la teoría del contagio, la cual se presentó en el año de 1530. Esta teoría pues fue presentada por un super personaje llamado Girolamo Fracastoro. Este personaje, una persona común y corriente como nosotros, donde no tenía idea de lo que iba a marcar, del gran impacto a nivel mundial que iba a tener. La teoría de este personaje consta de ciertos factores, otras teorías que engloban a la teoría del contagio. Teorías en donde nos menciona como son la teoría de la exhalación, la teoría de la infección por contacto. Este personaje nos menciona también una serie de descripciones como son enfermedades como la sífilis. Sin embargo, su aportación más importante es en el siguiente párrafo que está plasmado en su libro, y espero que puedan tener un poco de
de, de idea de lo que les voy a hablar, ya que es un poco extraño, que es simpatia et intatepia rerum liber unus contagione et contagionis morbus et curatione liber tercero. ¿Qué es esto? En casa se pueden estar preguntando de qué me está hablando. Pues bueno, yo les estoy explicando y les estoy tratando de hablar sobre la serie de conceptos de este personaje. Un ejemplo claro nos habla de una manzana que está contagiada en una canasta. En una canasta en donde si existen más manzanas sanas, se van a contagiar por la manzana ya contagiada. Es decir, que estando en el mismo ambiente con alguien infectado, con alguien contagiado, todas las demás personas, objetos, manzanas en este caso, van a terminar por contagiarse. Y entrando ahora a la teoría del contagio por exhalación, que es algo que nos puede sonar súper familiar por este tema que estamos pasando tan feo, tan grave, donde nos habla que todo está hecho de millones y millones y millones de partículas, que cualquier objeto que nosotros toquemos, que nosotros tengamos, que estemos relacionados o que estemos en el mismo ambiente, es decir, esta pluma está elaborada y está constituida por millones de partículas. Todo tiene partículas y nunca sabemos si esas partículas están infectadas o no por algún virus, alguna bacteria. Es decir, que si esta pluma, este objeto, tiene partículas infectadas, nos puede contagiar. Y son ejemplos tan sencillos que con facilidad podemos comprender. Lo importante es ver y entender de dónde y por qué vienen. Y entrando un poco más a detalle de este libro, pues nos habla, está plasmado en 11 capítulos. 11 capítulos en donde además de hablarnos de enfermedades y tratamientos, nos habla de conceptos y algunas otras enfermedades que nosotros en casa, desde nuestras abuelas, nuestras madres, sabemos y conocemos. Por ejemplo, la rabia. Él nos menciona lo que es la rabia. Y el concepto básico que él nos menciona es que la rabia se transmite a través de un perro que ya la contiene y a través de una mordida. Esto es algo que nosotros sabemos y que a nosotros nos puede parecer con mucha facilidad. Y además de esta enfermedad nos habla de la sífilis, una serie de enfermedades, pero además nos brinda su tratamiento, que es algo muy importante. Ojalá pudieran descargarlo, ojalá en casa pudieran leerlo un poco más. Y bueno, finalmente este libro tan interesante también fue algo muy importante, ya que este personaje que lo escribió, este personaje pues fue responsable de una revolución en el pensamiento médico del Renacimiento. Y este personaje transformó conceptos medievales en conceptos modernos que, como lo estamos viendo, como lo podemos notar, son conceptos que nosotros seguimos utilizando y que nosotros nos estamos familiarizando por este tema tan importante y tan grave que nos está pasando. Espero que les haya interesado esta nota y ya saben que pueden escribirnos a través de Twitter, a través de Facebook, lo que les parece y alguna aportación de este tema. Gracias. Sigan con nuestros compañeros. Muchas gracias, doctora Ana. Para finalizar este noticiero, nos contactaremos con el doctor Arad, el cual nos explicará un poquito de lo que fue la microscopía y la revolución clínica en esta época. Adelante, doctor Arad. En otras noticias, la revolución microscópica. En el siglo XVII se introdujo un nuevo instrumento, el cual hizo posible ver un nuevo mundo, el cual era desconocido hasta ese entonces. Debido a ello, esto fue posible a partir del trabajo de Galileo, que en 1610, a través de la inversión del complemento de inversión del telescopio, hizo posible la creación de un microscopio simple, el cual se podían visualizar objetos con un tamaño aumentado. Sin embargo, las calidades eran deficientes. Vayamos ahora a mediados del siglo XVII, en donde se encontraba Anton van Leeuwenhoek, el cual pudo describir y visualizar a partir de microscopios creados por él mismo a protozoarios, espermatozoides, eritrocitos, y se podría considerar como el fundador de la bacteriología. Ahora vayamos a Italia, en donde se encontraba Marcello Malpighi, el cual es considerado como el padre o fundador de la histología, pues él era un excelente observador, visualizaba tejidos, animales, insectos, plantas.
Sin embargo, lo que lo caracterizó fue la descripción de los tejidos. Debido a ello, en 1661 escribió su primer libro y lo publicó, el cual era el llamado el Pulmonovis, el cual describía a los capilares y principalmente a los alvéolos pulmonares. Ahora vayamos a Reino Unido, en donde se encuentra Robert Hooke, el cual en 1665 publicó su libro denominado Micrographis, en donde por primera vez introdujo la palabra célula. Esto fue posible ya que él visualizó una laminilla de corcho en donde él podía observar la presencia de algunas cavidades poliédricas. Debido a ello le recordó a lo que se podría decir las celdillas de los panales. Y sin embargo, él no sabía que lo que realmente estaba visualizando eran células muertas de vegetales, las cuales se caracterizan por su forma poligonal. Ahora vayamos más bien, en conjunto esto hizo una gran importancia para esta época. Sin embargo, se añade una revolución más, la cual es la revolución clínica. Los médicos se basaban principalmente en la teoría, en lo que es el Renacimiento y en los 3 fundamentos de Hipócrates para tratamientos, los cuales se basaban en purgantes, dietas y sangrías. Sin embargo, algunos médicos se encontraban inconformes con esto. Debido a ello, Thomas Alvin, por otra parte, y durante el mismo siglo, suscitó la revolución clínica, la cual cambió significativamente el trato al paciente a través del médico, pues hasta ese entonces se basaban únicamente en la teoría y al final de cuentas terminaban por basarse en los 3 tratamientos terapéuticos heredados de Hipócrates, los cuales se basaban en las dietas, sangrías y purgantes. Y en la Edad Media se añadieron medicamentos, los cuales eran incluso peligrosos para la sociedad. Poco a poco esto fue molestando a los médicos y a partir de ello Thomas Sydenham, el cual se consideró y se caracterizó por tener un contacto más estrecho con el paciente y basarse más que en la teoría en los síntomas que éste presentaba. Y esto fue posible a partir de las epidemias que se suscitaron en Londres en este siglo, como la cólera, tuberculosis y se podría decir que también la peste, porque también es muy importante mencionarla, porque regularmente él tenía contacto con pacientes que presentaban estas enfermedades y empezó a diferenciarlas unas de otras. Como un ejemplo de ello es la escarlatina, que la diferenció del sarampión. Bueno, este es mi reporte, Alfredo.